El tribunal convoca como amicus curiae que acompaña a la parte actora, a la Asociación Internacional de Radiodifusión y a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Expositores, doctores Luis Pardo y Carlos Laplacete. Señor presidente, señoras y señores ministros, comparezco ante ustedes como presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR, que agrupa a 17.000 estaciones de radio y televisión privadas. La AIR fue fundada en el año 1946, es organismo consultor de las Naciones Unidas, órgano con estatus de asociado de la UNESCO, organismo consultor de la OEA, y en esa condición nuestro objetivo principal en estos 67 años de historia ha sido la defensa de la libertad de expresión y la promoción de una radiodifusión privada, libre e independiente. Por eso agradezco sentidamente la oportunidad que nos brindan de representar nuestros planteamientos ante esta ilustrísima Corte. En mi país, desde hace 20 años, soy concesionario de radiodifusión en una provincia de Chile. Desde hace 8 presido la Asociación de Radiodifusores de Chile, que agrupa a las radios tanto nacionales como regionales y locales de Chile. Y desde hace 6 presido la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR. Nuestra historia como AIR y nuestro planteamiento ante esta Corte responde entonces a esos principios superiores de libertad de expresión, más allá del legítimo interés de la parte actora. En ese sentido, consideramos que si bien los artículos 41, 45, 48 y 161 representan una conculcación de derechos constitucionales de la parte actora, tanto en lo que dice relación con la libertad de expresión, la propiedad, la legalidad, el comercio y la igualdad ante la ley, más nos preocupa a nosotros el grave retroceso que representaría, entendemos, para la sociedad argentina, que estos artículos entraran en plena vigencia para la libertad de expresión, para el pluralismo y la diversidad que la ley dice perseguir, y también consideramos que no solo se viola de alguna manera con estos artículos la Constitución, sino que también la Convención Americana. Por ello, centraré mi exposición en 3 hitos centrales y claves. Primero, la relación entre libertad de expresión y medios de comunicación. Luego, pluralismo y diversidad versus concentración y monopolio. Y finalmente, el impacto de esta ley en general y de los artículos en examen con el pluralismo, la diversidad y la libertad de expresión. Cito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comillas: cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento, está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles. Cierro comillas. Sin medios de comunicación social, ningún pensamiento podría incidir en el debate público. Sin medios independientes, el derecho a buscar información se reduciría a las fuentes oficiales. Sin medios independientes, el ejercicio de la crítica y de la disidencia no tendría ningún impacto en la sociedad. El encabezado del artículo 45 dice, comillas, a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local, se establecen limitaciones a la concentración de licencias. No podemos estar más de acuerdo con los propósitos y principios señalados en el encabezado del artículo 45. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos ante esta Corte es si el artículo 45 y el conjunto de la ley contribuyen efectivamente a la diversidad o la pluralidad, o más bien tienden a crear un conjunto de condiciones aptas para que se imponga un discurso único o un discurso oficial que es muy distante de la diversidad y la pluralidad como la entendemos. Para que los medios puedan reflejar las distintas visiones de la sociedad, se requiere fundamentalmente que sean independientes, pero esa independencia requiere de una condición, y en nuestro escrito hemos acompañado abundante doctrina que esta ilustrísima Corte ha dejado en fallos anteriores. Se requiere la autonomía económica de los medios. Sin esa autonomía económica, la independencia no existe. Ser económicamente autónomos significa no depender de ningún anunciante en este caso o de ningún financista en particular y por supuesto muy especialmente del Estado.
Un medio puede obtener bajísimos niveles de audiencia y ser un desastre en términos de resultados normales, sin embargo ser muy rentable si se ve beneficiado por una generosa pauta publicitaria oficial. Pero eso no es ser autónomo y sospecho que tampoco es sinónimo de independencia editorial. Pueden existir una multitud de medios de estas características, sin embargo, esa multitud de medios tampoco es sinónimo de diversidad si se trata de medios económicamente precarios, expuestos a la influencia del poder principal, que es el Estado, pero también de otros poderes que podrían ejercerla. Para asegurar la autonomía y la independencia de los medios se requiere la competencia leal entre los medios, y eso supone la existencia de muchos medios. La competencia leal por la audiencia, que es la que orienta el esfuerzo editorial hacia las preferencias del público y permite que este público, que tiene la capacidad de elegir entre distintos medios, sea finalmente quien decida por sí mismo, y la competencia por los anunciantes, competencia que asegura, ¿no es cierto?, y cierra el ciclo de manera tal que la orientación a la audiencia sea real. Si no hay audiencia, no hay anunciantes, y si no hay anunciantes, la facultad, ¿no es cierto?, que tienen, o la posibilidad que tienen los medios de sobrevivir, se pierde. Los medios públicos, por su parte, deben estar al servicio de la sociedad y nunca subordinados al poder de turno. Las legislaciones europeas regulan estrictamente el gobierno corporativo de los medios públicos y las formas de financiamiento de los medios públicos, y tienen normas que expresamente impiden la competencia desleal de estos medios con financiamiento estatal respecto de aquellos que no lo tienen. Notas a pie de página de la Ley de Medios citan abundante derecho comparado referido a las restricciones que se imponen en estas legislaciones europeas a los medios privados, pero omiten curiosamente todo el resto del conjunto de normas que permiten el equilibrio que estimamos está absolutamente ausente del paisaje o la conformación del sistema de medios que derivará de la presente ley. Las regulaciones, como señalan los estándares de libertad de expresión para la radiodifusión libre e incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refieren a, primero, tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, materia que creemos no se está cumpliendo en este caso, a la equidad e igualdad en el proceso de acceso en el acceso al proceso comunicativo, situación que en este caso se crea un manifiesto de desequilibrio en desmedro de los medios independientes, y establecer solo aquellas limitaciones posteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo que persiguen. El impacto entonces de la Ley de Medios en el pluralismo y la diversidad debe analizarse primero en el conjunto de las normas que establece la ley, pero también en el conjunto de aquellas que omite expresamente. Un sistema de medios robustos debe tener medios competitivos a escala nacional, provincial y local. La regulación de libre competencia en este sentido debe propender a que ningún actor alcance una posición dominante tal que impida el surgimiento y subsistencia de otros medios en el mismo mercado. Por algo, el numeral 12 de los principios de libertad de expresión, junto con declarar que los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopolios, señala expresamente, comillas, en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las medidas antimonopólicas entonces deben responder a criterios de racionalidad económica, a asegurar la libre competencia y en ningún caso a propósitos coyunturales o caprichosos. Quiero finalmente señalar que cuando una norma legal restringe derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad económica sin que exista un bien jurídico superior a proteger, que vendría a ser, a nuestro juicio, el caso de los artículos 41, 48 y 161, o bien cuando, existiendo un bien jurídico a proteger, como es la pluralidad y la diversidad, se imponen restricciones que no tienen una racionalidad y proporcionalidad adecuada, es dable suponer que existe otro tipo de intenciones. Estimamos respetuosamente que de declararse la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 se producirían efectos indeseables en materia de pluralismo y diversidad. Se desincentivaría radicalmente la inversión privada en medios de comunicación audiovisual. Solo quienes tengan otros fines y financiamiento especial podrán acceder, ¿no es cierto?, a la industria. Se precarizará la situación y sustentabilidad de los medios privados existentes, especialmente los medianos y pequeños, que quedarán expuestos a condiciones difíciles de competitividad y sin vías de escape legalmente posibles, producto del artículo 41, es decir, presas fáciles de la influencia y la presión.
La atomización de la radio y la televisión privada generará una falsa diversidad al provocar una enorme cantidad de medios económicamente precarios y se despejará la cancha para que el poder de turno consolide una amplia y gigantesca red de medios disponibles y proclives al discurso oficial. Pocas veces es tan evidente en una ley la distancia entre los propósitos declarados por el legislador y los efectos que una legislación puede provocar. Muchas gracias. Buenos días. Excelentísima Corte, ADEPA agradece la posibilidad de exponer su preocupación sobre una cuestión de tanta trascendencia. Enseña este tribunal que sin libertad de prensa existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Luego de esta audiencia se decidirá si esa libertad alcanzará las nuevas formas de comunicación o si, por el contrario, como ocurrió durante siglos con la imprenta, los gobiernos asumirán un control total sobre ellas. La cantidad de medios de comunicación aumenta sin cesar y las innovaciones tecnológicas modifican a las sociedades. Pero hay cosas que no cambian. No cambió la necesidad del hombre de transmitir a los demás sus opiniones, sus descubrimientos, sus dudas o sus certezas. Para ello utilizó antorchas, tambores, adiestró palomas, inventó la imprenta. Hoy Internet forma parte de nuestra vida. Pero junto con ese afán por comunicar existió siempre una pulsión inversa, que lo incita constantemente a controlar la expresión de los demás. Recogida por el artículo 14 de la Constitución y por el artículo 13 de la Convención Americana, la prohibición de censura previa impide exigir autorizaciones administrativas para expresarse o para reproducir las expresiones de terceros. ADEPA entiende que los regímenes de licencia o autorizaciones solo pueden aceptarse para la utilización del espectro radioeléctrico. Fuera de allí, solo son una forma de censura. Este vicio está presente en la Ley 26.522. Tanto en el caso de las señales como en el de la televisión por cable, la necesidad de inscribirse en un registro o de obtener una autorización estatal son mecanismos de censura. Por el mismo motivo, los límites del artículo 45, la cantidad de señales o de licencia de TV por cable, así como el límite de la audiencia potencial, son limitaciones inconstitucionales a la libertad de expresión, tanto del emisor como de la audiencia. Limitar artificialmente la cantidad de señales o la audiencia potencial es limitar la información. Esto no es novedad. La aparición de nuevos medios de comunicación siempre ha sido vista con disfavor por las autoridades. Ellas han recurrido a las más variadas restricciones y siempre, en todos los casos, bajo el pretexto de defender a la audiencia. Pero hay algo que podemos destacar. Con el tiempo fueron las prohibiciones y no las libertades las que han resultado ridículas a los ojos del porvenir. Con la radio, en 1934, el gobierno argentino prohibió a las emisoras transmitir publicidades cantadas. En todos los casos, para este tipo de restricciones, el porvenir reservó el descrédito. A la prohibición de censura se le suma lo dispuesto en una norma muy cara a ADEPA, como es el artículo 32 de nuestra Constitución. Incorporado en 1860, cuando el derecho a la libre expresión ya estaba reconocido, este artículo es una garantía adicional que no está prevista en el sistema interamericano. Se trata, como ocurre por ejemplo con el derecho de opción en el estado de sitio, de una garantía específica de la cual gozamos en nuestro país. La norma es muy clara, contiene una prohibición que no puede ser valorada caso por caso. El límite competencial es contundente. El Congreso Federal no puede dictar leyes generales destinadas a regular la prensa o los contenidos de las expresiones. En contra de ello, la Ley 26.522 confiesa que viene a regular contenidos. Lo dice en la nota del artículo 1. Contenidos audiovisuales idénticos o similares deben ser reglamentados por el mismo marco regulatorio independientemente de la tecnología de transmisión. Esta violación al artículo 32 preocupa a ADEPA, ya que si contenidos similares merecen la misma regulación, no existen límites jurídicos que impidan regular de modo similar a toda la prensa. Si las señales o toda la televisión por cable pueden ser sometidas a un régimen de autorizaciones y permisos administrativos previos, no podrá luego sostenerse algo distinto respecto de Internet o de un diario digital. Y si esa regulación alcanza un diario digital, no podrá impedirse su irrupción en todos los confines de la libertad de expresión. Hoy que la tecnología permite que cualquiera haga oír su voz en todo el planeta, sin utilizar espectro radioeléctrico ni mayores inversiones, como en la prensa tradicional, no hay motivos para aceptar que el ejercicio de esa libertad sea sometido a un régimen de regulaciones y autorizaciones gubernamentales previas, y mucho menos a un límite de audiencia. La ley nació obsoleta, pretende regular la comunicación audiovisual y no tiene en cuenta Internet. Así y todo, lo que toca resolver a vuestra eminencia tiene una gran actualidad y aún una mayor proyección.
Se trata de decidir si el Estado Nacional podrá imponer a los particulares un permiso o un registro previo para expresarse a través de las nuevas tecnologías. Muchas gracias.